Bienvenidos, estimados colegas y estudiantes, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En el día de hoy vamos a comenzar una saga de conferencias relacionado con el tema de la herencia multifactorial. ¿Por qué se llama herencia multifactorial? Ya lo dice la palabra, múltiples factores que intervienen en la aparición de una característica biológica determinada o sencillamente en un desorden clínico. Si vamos al modelo de causalidad de Rothman, donde se define lo que es causa necesaria y causa suficiente, y la causa necesaria se conceptualiza como aquella que sin su presencia no puede ocurrir el fenómeno, y causa suficiente que basta con su presencia para que ocurra el fenómeno, cada uno de los factores que intervienen en la herencia multifactorial por sí solas no son causas suficientes. En su conjunto se hacen suficientes. Cada una de ellas son causas necesarias. Y estos factores tienen que ver con tanto los factores genéticos como los factores ambientales. Debe de existir una predisposición genética, una carga genética que nosotros heredamos de nuestros ancestros, pero también tiene que existir realmente un factor ambiental que dispare esa predisposición genética. Este tema es muy interesante porque nos brinda las herramientas preventivas, sobre todo para las enfermedades comunes del adulto. Y existen frases que definen este tema, como que nosotros no solo somos producto de nuestros genes, sino de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y la otra frase muy típica de este tema es que el genoma apunta el arma, el ambiente dispara el gatillo. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos el tema de la herencia multifactorial. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Introducción a la herencia multifactorial. Es importante tener presente y recordar que existe una clasificación de sus principales categorías etiológicas. Ya habíamos estudiado en conferencias anteriores que pueden ser trastornos monogénicos o mendelianos, son aquellos que cumplen con patrones de herencia, ¿verdad? Y que se caracteriza porque la mutación, la alteración se encuentra a nivel del ADN, dentro de la organización de la información genética, dentro de los niveles de la información genética, se encuentra la mutación a nivel de ADN. Y, por supuesto, se altera la secuencia aminoacídica de un polipéptido, de una proteína, que tiene una función determinada en el organismo. Es importante tener presente que existe otro grupo etiológico de enfermedades genéticas que son las llamadas aberraciones cromosómicas, en las que se encuentra una alteración a nivel de los cromosomas, ya sea en su número o en su estructura. Y, por supuesto, encontramos la categoría de la herencia multifactorial. Es un conjunto de trastornos, desórdenes clínicos, características biológicas también que están dentro de las variantes normales del desarrollo, que se caracteriza por la interacción tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Si nosotros tenemos en cuenta la epidemiología, la prevalencia de cada una de estas categorías, debemos de tener presente que 910 personas cada 1000, 910 de cada 1000 presenta alguna enfermedad genética, alguna alteración cromosómica. En esta tabla nosotros podemos evidenciar que según el tipo de trastorno, la frecuencia, ejemplo, a los 25 años de edad, la frecuencia después de los 25 años de edad y luego la frecuencia general. La frecuencia de tener, ejemplo, un trastorno monogénico o mendeliano está en 20 entre 1000, o sea, 20 individuos de cada 1000 de forma general. Las aberraciones cromosómicas, 3,8 de cada 1000, es menos frecuente. Las enfermedades genéticas de células somáticas, 240 de cada 1000. Esta es una cuarta categoría que en muchos libros se encuentra bien haciendo referencia a la clasificación de las enfermedades genéticas. Sin embargo, los desórdenes multifactoriales
se encuentran en una frecuencia de 646,4 cada 1000 habitantes. Ustedes se pueden percatar la alta frecuencia, la alta prevalencia de los desórdenes multifactoriales. De manera que en una población de 11 millones de habitantes, 7.110.400 habitantes presenta una enfermedad genética de etiología multifactorial. De ahí la importancia de este capítulo dentro del campo de la genética, porque además, como habíamos dicho anteriormente, nos permite tener herramientas, estrategias de prevención, ya que como no podemos alterar lo que está genéticamente programado, sí podemos modular la expresión de los genes a través de nuestra influencia sobre estilos de vida y hábitos de vida saludables. Muchas veces cuando los estudiantes de medicina, de segundo año de medicina, pasan para su ciclo clínico a estudiar propedéutica, medicina interna, siempre que los veo, le hago una pregunta. ¿Qué han visto de genética? ¿Cómo les va el tercer año de medicina? ¿Han visto casos interesantes? ¿Han visto algún paciente con una enfermedad genética? Y rápidamente la respuesta de ellos es: no, profesor, no hemos visto ninguna enfermedad genética. No hemos visto ningún paciente con anemia falciforme, ni hemos visto ningún paciente con hipercolesterolemia familiar, no hemos visto ningún paciente con síndrome Down, ni alguna aberración cromosómica, Turner, etc. Y yo les pregunto, ¿y esas son las únicas enfermedades genéticas que ustedes conocen? Ejemplo, dígame usted, en estos momentos, ¿qué paciente usted tiene en la cama? En estos momentos, haciéndole la historia clínica. No, profe, yo tengo un paciente con una hipertensión arterial descompensado. Ah, qué interesante. ¿Y no tienen algún paciente oncológico? Sí, profe, tengo un paciente con un cáncer de esófago. Muy bien. Y le pregunto, ¿y esas no son enfermedades genéticas? Ah, verdad, profe, es verdad. Son enfermedades genéticas. Es decir, que siempre las entidades patológicas que en su mayoría, en su mayor por ciento, nosotros observamos en las salas, en los hospitales, tienen una herencia multifactorial. No olvidar que las enfermedades genéticas no solamente se deben a alteraciones en un gen o en un bloque de genes que presenta una expresión citológica, sino también a un conjunto de genes que presentan un pequeño efecto aditivo y que siempre está influenciando el ambiente. De manera que es un capítulo muy interesante. De manera que en todos estos trastornos, el fenotipo es el escenario donde actúan dos actores principales, el genotipo y el ambiente. O sea, la interacción entre el genotipo y el ambiente es lo que va a permitir en gran medida la expresión de estos trastornos. Y mi pregunta es, ¿y eso quiere decir de que los trastornos mendelianos, monogénicos y aberraciones cromosómicas no tenga que ver el ambiente también? Pues sí, porque independientemente de que las enfermedades genéticas se expresan sin nada que ver con la clase social, con el sistema socioeconómico, las enfermedades genéticas pueden estar en cualquier individuo, ya sea de una clase social alta, media o baja. Sin embargo, las características socioeconómicas del país donde se encuentre ese paciente influyen en la expresión clínica de estas enfermedades. Ejemplo, no es lo mismo un paciente que presente, como aquí estamos observando, un paciente con un albinismo oculocutáneo en un país donde existe acceso a los servicios de genética, en la que existe un programa de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades genéticas y defectos congénitos como el que se encuentra en nuestra isla, en Cuba, donde existe realmente una preocupación por parte del personal médico en un conjunto de medidas para tratar de paliar los síntomas y signos de esta condición genética. Entonces, la expresión es diferente. Estoy plenamente convencido que un paciente con albinismo oculocutáneo en un país donde no exista la genética como especialidad, donde no exista accesibilidad a los servicios de genética en gran medida, donde la medicina no es gratuita, por supuesto, la expresión va a ser
severa en este sentido. Va a ser muy, pero muy severa. Incluso puede aparecer el cáncer de piel como una complicación. De igual manera ocurre con el xeroderma pigmentoso, una genodermatosis que se caracteriza en gran medida porque hay una alteración en los mecanismos de reparación del ADN. La expresión clínica de estas entidades serán severas o menos severas en dependencia de las condiciones socioeconómicas del ambiente en que se encuentren estos individuos. Nosotros podemos perfectamente tener en un país donde exista acceso a los servicios médicos, donde las estrategias de prevención están muy bien establecidas, donde existe un programa de genética comunitaria, donde existe una red nacional de genética médica con másteres en asesoramiento genético, genetistas clínicos, pediatras e enfermeros, como ocurre en Cuba. Perfectamente nosotros podemos maximizar las potencialidades de un niño con un síndrome Down. O sea, podemos perfectamente tener un niño con esta condición genética que tenga un desarrollo muy cercano a la normalidad. Es importante tener presente que a pesar de que el ambiente se encuentre en todas estas condiciones, la máxima expresión de ella acontece en los trastornos multifactoriales y debemos hacer referencia, ejemplo, a un artículo publicado en la New York Times de la actriz Angelina Jolie, que tiene una herencia familiar de personas, de familiares con cáncer de mama. Ejemplo, su madre, Marceline Bertrand, su abuela y una tía, bien, murieron por causa del cáncer. Y Angelina Jolie decidió, bien, hacerse una prueba genética para el diagnóstico de dos genes que presentan una alta penetrancia que se llama BRCA1 y BRCA2, que cuando están mutados supone un 87 a un 90% de riesgo de desarrollar cáncer de mama y a su vez un 50% de riesgo de cáncer de ovario. Y bueno, en esta enfermedad sucede como en los trastornos monogénicos, que cuando está presente el gen, bien, el gen mutado no aparece obligatoriamente la enfermedad. O sea, siempre que esté el gen mutado BRCA1 y BRCA2 aparece la enfermedad. No es como en las enfermedades monogénicas o mendelianas que están causadas por un gen determinístico dominante que con una sola dosis es más que suficiente para que se exprese la hipercolesterolemia familiar porque presenta un patrón de herencia autosómico dominante. O con una doble dosis del gen mutado es suficiente para que se exprese la anemia falciforme. Aquí nosotros podemos tener el gen mutado BRCA1 y BRCA2 y estamos hablando de riesgos. El riesgo es un riesgo empírico que depende de la frecuencia génica que sucede en cada población. O sea, puede o no desarrollarse la enfermedad en mayor o en menor expresión. Por supuesto, esto depende de la penetrancia del gen. ¿Y qué es la penetrancia del gen? Es una propiedad exclusivamente del gen que se caracteriza por la capacidad que tiene de alcanzar su máxima expresión fenotípica. Aquí la penetrancia no es de un 100%. La penetrancia puede ser de un 80, de un 70, de un 60 y así existen genes de baja penetrancia o genes de muy elevada penetrancia. Pero si ocurren genes de baja penetrancia, que suele pasar en la mayoría de los pacientes con cáncer de mama, la acción pequeña y aditiva de cada uno de estos genes, por supuesto, puede desencadenar la aparición del cáncer de mama disparado por factores ambientales adversos. Sin embargo, podemos tener un gen como el BRCA1 y el BRCA2 que presenta una alta penetrancia de un 85 a un 87%, hasta puede llegar a un 90%, y no es necesario muchas veces el concurso de múltiples genes. Por lo tanto, estimados colegas, ¿hasta qué punto, teniendo el gen mutado, ejemplo, el gen BRCA1 o BRCA2, usted puede desarrollar cáncer de mama? ¿Hasta qué punto la probabilidad, aunque elevada, nunca es de un 100%? Y resulta que la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no tienen esta mutación. Más bien participan múltiples genes con baja penetrancia, pero que presenta una acción pequeña y aditiva. De todas maneras,
la famosa artista Angelina Jolie decidió la mastectomía bilateral como estrategia preventiva del cáncer de mama en su persona. En este grupo de entidades multifactoriales tienen que ver las enfermedades comunes del adulto, las enfermedades crónicas no transmisibles que ocupan los primeros lugares en el cuadro epidemiológico de muchos de los países del planeta. Las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades cardiovasculares como las cardiopatías isquémicas, las enfermedades renales, así como el cáncer. En todas ellas y en otros más como las enfermedades psiquiátricas, como la psicosis maníaco-depresiva, la depresión, la esquizofrenia, bien otras adicciones, ejemplo como el alcoholismo, se presenta una heredabilidad entre 0 y 1. ¿Qué es la heredabilidad? Bueno, es la contribución o es la capacidad en que los genes contribuyen en la aparición de estas enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, es la varianza fenotípica que es explicada por la varianza genotípica y adopta valores entre 0 y 1. En todas las enfermedades multifactoriales, como es el caso de todas estas alteraciones o desórdenes que afectan estos órganos y sistemas de órganos, la heredabilidad va a estar entre 0 y 1. Cuando la heredabilidad es igual a 0, estamos hablando de desórdenes cuyas causas son 100% ambientales. Cuando la heredabilidad es igual a 1, las causas son 100% genéticas. Es el caso, ejemplo, de las enfermedades monogénicas o mendelianas. Cuando la heredabilidad está entre 0 y 1, 0,10, 0,20, 0,35, eso quiere decir que existen factores genéticos y factores ambientales influyendo en la aparición de la enfermedad. Y precisamente existe una ciencia que se llama epidemiología genética, que ha devenido en la llamada epidemiología genómica, que se encarga de estudiar la contribución de los factores genéticos en interacción con los factores ambientales en la aparición de estas enfermedades multifactoriales. Este capítulo de la herencia multifactorial también abordan aquellos defectos congénitos de naturaleza malformativa que no obedecen a una causa cromosómica, que no obedecen a una causa monogénica, sino a una causa multifactorial, en la que, por ejemplo, malformaciones congénitas folatosensibles, como son el caso, de ejemplo, de los defectos de cierre de tubo neural, los defectos de cierre de paladar, de labio, etcétera, obedecen a factores genéticos, pero también a factores ambientales, como es el caso del déficit de ácido fólico. Por eso que es tan importante la suplementación preconcepcional del ácido fólico como una medida preventiva para estos defectos congénitos. Independientemente de estas alteraciones, ya sea enfermedades crónicas no transmisibles como defectos congénitos, dentro de la herencia multifactorial se encuentran un conjunto de características biológicas o de variantes que forman parte del desarrollo normal del individuo, como es el caso del peso, de la talla, la circunferencia cefálica, la circunferencia torácica, bien el índice de masa corporal, el número de crestas palmares, el índice de refracción, etcétera, en que se caracteriza porque presenta una variación continua, o sea, una verdadera curva gaussiana. Entonces, el peso también constituye una característica biológica que obedece a una herencia multifactorial. También la talla. Y hay preguntas como si dos padres son altos en su talla, ¿cómo serán sus hijos? ¿Más altos que ellos y menos que la media poblacional o viceversa? Si precisamente cuando nosotros representamos la talla de un grupo de individuos de una población, dibuja una curva gaussiana, donde las tallas extremas son los fenodesviantes, son los fenotipos extremos en la curva gaussiana. Bueno, vamos a abordar en esta conferencia la llamada ley de regresión a la media, que explica cómo en ausencia de factores ambientales se pudiese segregar los genes con su acción pequeña y aditiva en la determinación de la talla. Pero igual que la talla, estamos hablando
del coeficiente de inteligencia. Dos padres extremadamente inteligentes, sus hijos serán menos inteligentes que los padres, serán más inteligentes que la media poblacional. Estos aspectos van a ser abordados en este capítulo de la herencia multifactorial. Características fenotípicas con variación continua. Está, ejemplo, el color del pelo, el color de la piel con sus distintos matices, así como el color de los ojos, entre otras características. Dentro de la herencia multifactorial, como es un concepto que realmente define la interacción de factores genéticos y de factores ambientales, no podemos dejar de mencionar la llamada nutrigenética, como la ciencia que estudia la influencia de las variaciones genéticas en la respuesta a los nutrientes y en la susceptibilidad a desarrollar una determinada enfermedad. Precisamente forma parte de la llamada medicina personalizada y de precisión. Y el objetivo de la nutrigenética es ofrecer consejos nutricionales personalizados según sus genes, según la talla de los genes. De acuerdo a la información genética que nosotros podemos tener, es así la capacidad para metabolizar determinados nutrientes. Y es lo que se conoce con el nombre de nutrigenética. De igual manera, determinados nutrientes pueden modular la expresión de los genes, que es lo que se llama nutrigenómica. Por eso que nosotros somos lo que comemos. Y de lo que somos debemos comer. O sea, realmente de la información genética que tenemos, así debe ser nuestra dieta. Y de lo que comemos, al final, es el resultado de nuestro estado de salud. Vamos a poner un ejemplo simple para que vean la interacción del genoma y el ambiente. El gen PPAR gamma regula el almacenamiento de los ácidos grasos y el metabolismo de la glucosa. Por supuesto, si existe una mutación en este gen y hay una sustitución de un aminoácido por otro, la combinación prolina-prolina reduce su actividad, disminuye el metabolismo de la glucosa y, por supuesto, aumenta la resistencia insulínica y aumenta la incidencia de diabetes mellitus. ¿Cuál es el consejo nutricional en este caso? Bueno, llevar una dieta extrema, cuidadosa en cuanto al consumo de grasas y al consumo de carbohidratos. Y así tenemos múltiples ejemplos que tienen que ver con la nutrigenética, genes que tienen que ver con el metabolismo de las vitaminas del complejo B, con las vitaminas D, con el metabolismo de los ácidos grasos, de los carbohidratos, de las proteínas, del ácido fólico. Y así, ejemplo, en un centro, en una institución que se encuentra en España, en Madrid, que se llama Eugenomic, existe un panel de genes que está formado por 9 capítulos. Cada capítulo aborda un conjunto de genes que van a estudiar cada metabolismo, que se llama Basic Genes, y es lo que garantiza realmente darle un asesoramiento genético personalizado, preventivo, de acuerdo a los genes. O sea, de acuerdo a la información genética que nosotros tenemos, si nosotros estamos influyendo con un ambiente adverso, o sea, que es lo que se llama una epigenesia negativa en cuanto al consumo excesivo de grasa y de carbohidratos, entonces vamos a desarrollar una diabetes mellitus. A lo mejor otro individuo que no presenta esa mutación, pero que sí tiene una dieta excesiva de grasa, tiene un riesgo menos para desarrollar la diabetes mellitus. De igual manera pasa con la llamada farmacogenética, que es la ciencia que estudia las acciones e interacciones entre los fármacos a nivel individual en función de su genoma. De acuerdo a las características genéticas que forman parte de la fase 1 y la fase 2 del proceso de detoxificación hepática, así será nuestra capacidad para metabolizar los fármacos. De manera que fenotípicamente nosotros podemos ser metabolizadores extensivos, que son los normales, metabolizadores pobres, metabolizadores intermedios, metabolizadores rápidos y metabolizadores ultra rápidos. Dependiendo de ese fenotipo, así será la capacidad que nosotros vamos a tener para poder metabolizar nuestros fármacos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que vean cómo la interacción de un ambiente adverso y una genética alterada puede desarrollar determinados desórdenes. Y en este caso
no vamos a hablar de un desorden, vamos a hablar, ejemplo, de la capacidad de la procreación. Se trata de una joven que no desea concebir y toma anticonceptivos orales, como en el caso de el mestranol. El mestranol como anticonceptivo oral, y se ha demostrado por un estudio genético que se realizó que ella es metabolizador extensivo para el CYP2C9, que es el gen que codifica la enzima que en fase 1 hepática se encarga del metabolismo de ese medicamento. Si ella es metabolizadora extensiva, no hay ningún tipo de problema. Pero puede ser que exista una mutación en el CYP2C9 que hace que ella sea una metabolizadora pobre. Y si es pobre, entonces no se puede metabolizar el mestranol, que es un profármaco, a su fármaco activo. Vamos a ver un simple ejemplo rápido que se puede entender. El mestranol como profármaco tiene que ser metabolizado por el CYP2C9 para que se convierta en el 17-alfa-etinilestradiol, que es el fármaco activo. Si existe una mutación, en este caso un polimorfismo génico, que yo no lo sé, esa joven no lo sabe porque no presenta una expresión fenotípica que sea visible, sino que el fenotipo que tiene nadie lo sabe, a no ser de que se haga una prueba genética, y ella es metabolizadora pobre, entonces va a haber un aumento exagerado del mestranol y una disminución de su fármaco activo, que es el 17-alfa-etinilestradiol. Al final puede salir embarazada. Es decir, tomando el mestranol puede salir embarazada. Y son las explicaciones de que estoy tomando este anticonceptivo oral y salí embarazada. Bueno, probablemente usted sea una metabolizadora pobre para el gen que tiene que ver con la codificación de la enzima que tiene la función de metabolizar ese fármaco. Ese 17-etinilestradiol por otro gen que se encuentra ahí en la fase 1 hepática, que se llama CYP3A4. Todas estas enzimas forman parte del complejo citocromo P450 para formar la proteína que tienen que ver, que tienen que actuar sobre la célula diana para ejercer su acción anticonceptiva, también puede estar alterada. Ejemplo, podemos encontrar si esa persona que no quiere concebir, que es joven, que es metabolizadora extensiva, normal, no tiene ninguna mutación, pero toma la barberina. La barberina es una planta que se encuentra en las zonas montañosas de Carolina del Norte. Es muy frecuente en la región europea y es muy útil para reducir el colesterol y los triglicéridos. Supongamos que es una joven que tiene una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia, pero no quiere concebir. Entonces toma el mestranol para no concebir y toma la berberina. Bueno, se ha demostrado que la berberina es un inhibidor potente de citocromo 2C9. Entonces es como si se comportara como una metabolizadora pobre, pero no lo es. Es una metabolizadora normal, pero está interactuando con un factor ambiental, que en este caso es la berberina, que inhibe la acción del CYP2C9. Y esto hace de que se dificulte la formación de su principio activo, de su fármaco activo, generándose una fenocopia. ¿Por qué se llama fenocopia? Porque es un fenotipo condicionado por un factor ambiental. Fíjense cómo ese factor ambiental es capaz de interactuar inhibiendo la acción de una enzima codificada por un gen. De igual manera, supongamos que esta mujer tiene trastornos del sueño, tiene alteraciones en el ritmo circadiano y toma la melatonina. La melatonina es una hormona que es producida por la glándula pineal en muchos animales, como en el hombre. Se ha demostrado que una cápsula de melatonina diaria garantiza realmente que se reajuste el reloj biológico, o sea, mejora ostensiblemente los trastornos del sueño. Pero ¿qué sucede? La melatonina es un inductor del CYP3A4. Si es un inductor del CYP3A4, entonces eso va a traer como consecuencia que el principio activo, la 17-alfa-etinilestradiol,
se metabolice muy rápido y sea eliminado rápidamente por la orina, de manera que el tiempo medio del fármaco en el organismo es extremadamente bajo, es muy bajo, de manera que esto se traduce en un fallo terapéutico y la joven puede salir embarazada. De manera que la farmacogenética, como expresión de la herencia multifactorial, habla a favor de que debemos tener en cuenta la interacción medicamento-medicamento, medicamento-plantas medicinales y medicamento-estilos de vida. Y en todo ello tiene que ver, en gran medida, polimorfismos génicos o variantes que se encuentran a nivel de ADN. De manera, estimados colegas, que este tema de la herencia multifactorial, yo lo comparo con un arma, con un revólver, donde el genoma apunta el arma. El genoma apunta el arma con su predisposición genética. Sin embargo, el ambiente va a apretar el gatillo. Y el ambiente tiene que ver con la nutrición, con el ejercicio, con la práctica de hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, con el control del estrés, con el sueño, con las relaciones de amistad saludables, entre otras. Todos estos factores ambientales que forman parte del entorno ambiental son capaces de disparar, de apretar el gatillo para bien o para mal. Y por supuesto, también dentro de esta frase hemos incorporado lo siguiente: el epigenoma acomoda la mira. O sea, el genoma apunta el arma, el ambiente aprieta el gatillo y el epigenoma acomoda la mira, porque gracias a estos factores ambientales van a modular a través de reacciones químicas la expresión de estos genes. Por eso que la herencia multifactorial nos ofrece herramientas preventivas para burlar hasta cierto punto lo que está condicionado genéticamente, que es lo que se llama la predisposición genética. No somos producto de nuestros genes, sino de lo que nos rodea y de todo lo que acontece a nuestro alrededor. Y por supuesto, el fenotipo es el escenario donde actúa el genotipo y el ambiente. Por eso que hemos propuesto para esta saga de conferencias este esquema donde se ejemplifica la campana gaussiana como la expresión de la variación continua de muchas de estas alteraciones, ya sean variantes biológicas como peso, talla, coeficiente de inteligencia, así como enfermedades genéticas y defectos congénitos que, a pesar de que presentan un umbral, que es un punto donde marca el momento en que aparece el defecto, la predisposición genética dibuja una campana gaussiana. Y en esa curva gaussiana, a la izquierda vamos a ver una epigenesia positiva, o sea, la alimentación rica en frutas, en vegetales, la práctica de ejercicio físico, bien, todo lo relacionado con las medidas para evitar el estrés van a generar una epigenesia positiva. Y en el lado derecho de esa curva tenemos todo un conjunto de factores ambientales adversos como los hábitos tóxicos, el consumo excesivo de medicamentos, el estrés, bien, la deforestación y todos los cambios climáticos que en este momento está ocurriendo, las guerras. Las guerras es un factor importante que puede alterar la expresión de los genes. Todo esto está dentro de la herencia multifactorial. Estimados colegas, me resta invitarlos a esta saga de conferencias. No olviden inscribirse en el canal Genomiciencia y regalarme un like si les gustó esta intervención. Para mí será de gran placer, sobre todo para los estudiantes de medicina, que dentro de su programa analítico se encuentra la herencia multifactorial. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.